Partimos, me confirman por favor si me están escuchando bien y si están viendo la pantalla. Profe. Sí, señor. Muchas gracias por responder. Muy buenas tardes, jóvenes aprendices del curso Novedades y Liquidación en Seguridad Social Integral. Identificados con la ficha número 308-6573, 308-6574, 308-75, es que se me salió, es que pido disculpas porque me toca estar ingresando y saliendo para poder admitir a los aprendices. 308-6575, pero es que no me muestra aquí. Ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sé admitir a todos? Ok. Bueno. Siendo hoy el día 8 de octubre del 2024, pues damos inicio a esta conferencia web número 3, donde vamos a abordar las temáticas que se estudiaron en la actividad de aprendizaje número 2, que es plasmar la normatividad sobre la liquidación de seguridad social. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, adscrito a la regional de Cundinamarca. Recordemos las normas de la sesión. Pues vamos a efectuar intervenciones respetuosas, utilizar preferiblemente audífonos y micrófonos. Todo el material está disponible para que lo revisen y pues hagamos aquí la alimentación, la retroalimentación y el soporte que requieran. Y pues al final de la presentación, pues vamos a hacer una sesión de preguntas y varios. La idea de esta reuniones es brindarle pues, realmente un soporte, interactuar con ustedes y mirar cómo vamos con ese desarrollo del curso. Como les estaba indicando, pues aquí solamente vamos a trabajar con dos resultados de aprendizaje. El resultado de aprendizaje número 1, que corresponde también a esta semana 3, que inició el pasado 17 de octubre, es el mismo resultado de aprendizaje, y pues en este caso, hasta el día 26 de septiembre se trabajó la actividad de aprendizaje 2, ya estamos en la actividad de aprendizaje número 3, pero por solicitud de los aprendices, estamos mirando, ya que la actividad de aprendizaje 1 pues fue un cuestionario, ya en esta tenemos que presentar un mapa conceptual. Entonces, no hay problema porque son solo 3 actividades que tenemos que desarrollar durante el presente curso. Yo les he enviado copia de todos los anuncios a sus correos. Sé que aún la plataforma nos presenta cierto conflicto con el envío de estos correos y la información puede que no les esté llegando a ustedes de manera oportuna, aunque a mí sí me llegan todas las notificaciones cuando ustedes realizan las diferentes actividades que estamos desarrollando en el curso. Como les estábamos indicando a ustedes, esta actividad de aprendizaje número 2 inicia el 27, terminó el día 6 de octubre, que es la actividad 2 que estamos desarrollando en estos momentos, donde vamos a trabajar pues, el mapa conceptual sobre la normatividad y las obligaciones laborales. Ya vamos a hacer un recorrido
a través de la interfase del curso, pero antes de ello, pues vamos a hablar un poco sobre los temas que nos trae el material de estudio, ¿cierto? Sobre esta actividad número 2, que es plasmar la normatividad sobre liquidación de la seguridad social. Tenemos una competencia que es generar nómina de acuerdo con la normativa y pues el resultado es validar las novedades para la liquidación de la seguridad social según la normativa. Entonces, para hablar de esa normativa, debemos entender que debemos inicialmente formalizar un tipo de relación entre el empleador y el empleado a través de un contrato laboral. Ese contrato laboral, pues hay que comprender también que dentro de la autonomía que tiene toda empresa, ¿cierto? Las empresas pues son actividades económicas organizadas y lo que organiza son esos factores de producción. Aquí nosotros nos estamos concentrando en ese factor de producción que se llama mano de obra. Y la mano de obra, pues eso se debe formalizar mediante la firma de un contrato. Lógicamente que al firmar un contrato estamos hablando de un acuerdo de voluntades, donde se adquieren unos derechos, pero también unas obligaciones. Y esas obligaciones y esos derechos, pues los adquieren en los dos sentidos, tanto el empleador como el empleado. Y para hablar de ello, pues tenemos que hablar de esa normatividad, porque pues acuérdese que quien rige o quien interviene en esa relación o regula la relación entre el empleado y el empleador, pues es el Estado o los entes territoriales, dependiendo del nivel, ¿cierto? O la clasificación que tenga o el tipo de relación con el cual se adquieran, ya sea una entidad pública, privada, siempre va a haber una entidad que va a intervenir, que se llama el Estado, y el Estado interviene pues con normas, con decretos, con leyes y demás. En este caso, como ustedes habrán visto en las noticias, que es un tema de actualidad donde el Estado está presentando unas propuestas para reformar todo nuestro sistema de salud, nuestro sistema laboral, el sistema pensional y demás, que aún no han sido aprobados todavía, pero sí se está en estudio. Entonces es una obligación del Estado mediar o intervenir en esa relación entre empleados y empleadores. Por eso la normatividad que vamos a hablar nosotros aquí está tendiente a mirar cómo se interviene en el sistema general de pensiones y hablamos de reformar esta ley, que es la ley 100 del 93, donde se establece que hay un sistema general para la seguridad social integral. Entonces, ahí nos dice cuáles son esas entidades o qué aspectos van a conformar ese sistema de seguridad social integral, que lo que busca en últimas es garantizar una calidad de vida, mejorar las condiciones y garantizar que todas las personas que desempeñamos una labor o una tarea, pues trabajemos en unas condiciones dignas, ¿cierto? Que eso es lo que busca básicamente esta ley 100, garantizar esos derechos
que tenemos los que desempeñamos algún tipo de labor o que estamos trabajando en ese sistema productivo del país, ¿verdad? Que eso es lo que busca esa ley 100. Entonces, allí tiene unos artículos, ¿verdad? Que es importante echarle una leidita a esa ley 100 para que todos pues nos empapemos de lo que busca el Estado. El Estado interviene con leyes, decretos, resoluciones y demás. Todo lo que tiene que ver con la seguridad social está concentrado aquí en esta ley 100 del 93. Entonces allí hay unos artículos, como les decía, el artículo número 10 de esta ley habla sobre el Sistema General de Pensiones, ¿verdad? Y lo que busca es un amparo. Siempre la ley busca es mejorar y salvaguardar y garantizar una calidad de vida para todos los ciudadanos. Es decir, que yo una vez termine mi etapa de acuerdo a la norma, acuérdense que eso está haciendo y que ya fue aprobado ese sistema de pensiones. Lo que propone el Estado en este momento, pues es un sistema de pilares, pero que todavía no está vigente. O sea, ya fue aprobado, pero hasta el año 2025, en julio, entra ya como ya la nueva reglamentación. Por ahora seguimos con las mismas. Uno se pensiona a los 62 años, los hombres, las mujeres a los 57. Y entonces lo que busca allí, entre otros aspectos, es que se amplíe esa cobertura o que todas las personas que desempeñamos una labor pues tengan formalizados, digamos, esos derechos. Entonces estamos hablando de un sistema general de pensiones y en el artículo número 10 pues nos habla de unos regímenes que rigen para las pensiones. En este momento pues hablamos de un régimen solidario de prima media que tiene una prestación definida. ¿Y eso qué es? Es de carácter público y que es administrado por Colpensiones. Esto significa que todas las personas que están trabajando, que tienen, que son de carrera administrativa, deberían estar en Colpensiones, pero también le permite a ciertos empleados que, como uno es libre o autónomo en escoger su sistema de pensiones, pues hasta algún tiempo se podía pasar a Colpensiones. Estamos con el régimen antiguo, ¿verdad? Y hay otro que se llama un régimen de ahorro individual con solidaridad, que es de carácter privado, o sea, todos esos son administradoras de fondo de pensiones que son privados. No sé si es que están ingresando aquí a la... Ah, sí, perdón. Para admitir a las personas que están en... Es que como estoy compartiendo, entonces no alcanzo a mirar quiénes están pidiendo acceso. Entonces, dentro de ese artículo 10, pues nos habla de estos dos regímenes. Uno es para los empleados públicos y el otro para los privados. Y esos regímenes que cada uno debe tener allí claridad. Y ahí está todo el mundo. Bueno, ya le dimos acceso. También estamos ahí en la ley 100, ¿cierto? Nos habla del Sistema General de Seguridad Social en salud. Ya hablamos de pensiones, ahorita hablamos de salud. Y en salud, pues lo que busca es regular ese servicio esencial que es en salud. Estamos hablando de las EPS y de las IPS o entidades prestadoras de salud, que son las encargadas de operatizar todo el sistema y las que prestan, que son las entidades prestadores de servicios. Y ustedes han visto la polémica de todos estos meses sobre la aprobación a esa reforma que está proponiendo el Estado. Entonces también hablamos de ese sistema general de salud, ¿cierto?
que hay un sistema general de salud y digamos que pueden consultar aquí la normatividad que en este momento está vigente. Hablamos de dos leyes, que es la ley 100 y la ley 1775, y hablamos de decretos, del decreto 780 del 2016. Es que no van a dejar, va a silenciar este, para que poderles aquí, o si no, no podemos continuar. Entiendo que hay algunos aprendices que están intentando ingresar, pero vámonos aquí para poder. Y hablamos de la resolución 768 del 2018. Esta es la normatividad que rige, que aplica para el Sistema General de Salud. Déjame, paso aquí a ley. Ok. Bueno. Y tenemos la otra parte que que conforma ese sistema integral de salud, de la seguridad social. Tenemos el sistema de riesgos laborales. Entonces, acuerde que esos riesgos laborales, hablamos de ese sistema de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que pretenden proteger y atender a los trabajadores de todos los efectos que se generan por desempeñar esa labor y, digamos, accidentes o incidentes que puedan ocurrir con ocasión o consecuencia de ese trabajo que están desarrollando. Entonces, hablamos de que hay que entender qué son los riesgos profesionales. Hay una conceptualización que de pronto nosotros tendemos a confundir y debemos profundizar un poco más en esas definiciones y ahí vamos a encontrar respuestas y aclarar una serie de aspectos que nos competen. Por ejemplo, ¿qué es un riesgo profesional? Entonces nos dice riesgos profesionales, nos dice la norma que es el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o de la labor desempeñada y también a la enfermedad que haya sido catalogado como profesional por el gobierno nacional. Entonces aquí tenemos qué es un accidente de trabajo. Entonces es un suceso repentino, ¿cierto? ¿Qué es lo que se... un accidente de trabajo, pues es un suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo que se está produciendo, ¿cierto? Y que este nos genere una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Los accidentes que se producen durante la ejecución de órdenes del empleador, esto es importante. Se considera también un accidente de trabajo cuando usted está obrando por mandato y está dando cumplimiento a una instrucción que recibió por parte de un jefe inmediato. Y eso también se considera como un accidente de trabajo. Y la característica es que se puede suceder dentro del lugar o fuera del sitio de trabajo. Es decir, si me envían a hacer, hablemos de un mensajero, o me dicen, va, lleve este o pague este recibo y en ese trayecto ocurre un accidente, pues es considerado un accidente de trabajo, ¿cierto? Y en tercer lugar, pues los accidentes que se produzcan durante el traslado de los trabajadores desde la residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Ojo con esto. Es decir, que si yo me estoy desplazando en un vehículo de la empresa desde mi casa al trabajo o a mi puesto de trabajo, eso se considera un accidente de trabajo. Pero si yo voy en mi moto o en mi carro, eso no es un accidente de trabajo. Entonces hay que tener claridad sobre esos aspectos, ¿no? Según la ley 100 del 93, entonces aquí lo que buscamos nosotros es una indemnización, una compensación, generalmente es monetaria, por parte de ese sistema, ¿cierto? Del sistema de riesgos laborales, que en última es el que asume esa responsabilidad. Por eso
la norma nos dice que usted no puede empezar a desempeñar una labor si por lo menos 24 horas ya no cuenta con ese seguro o con esa afiliación al sistema de seguridad. Como al menos 24 horas. No es que usted ingresó a trabajar y ya después lo van a afiliar a la ARL y ya después el sistema tiene que asumir. No, señor. El artículo 22 dice que el empleador es el responsable del pago. O sea, ahí es una obligación por parte del empleador. Por eso hablamos de obligaciones del empleador y contratante. Y nos referimos un poco más amplio a este tema porque de eso se trata el mapa mental que ustedes deben, o el mapa conceptual que deben presentar. Entonces, el artículo 22 nos dice que es una obligación por parte del empleador. Eso no es un favor. Dice que depende de la naturaleza del contrato, ¿cierto? Lo que dice allí es que descontará el salario de cada afiliado el monto de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y las voluntarias que expresamente haya el empleado autorizado. O sea, dependiendo de la naturaleza de su contrato y el tipo de vínculo, pues esa seguridad social se debe asumir, ya sea de forma compartida o no, pero lo que sí es la ARL es una obligación por parte del empleador. Ese sí, en cualquier tipo de vínculo lo debe asumir el empleador dependiendo de la actividad que desarrolle. Por eso hay una clasificación de los riesgos laborales, del 1 al 5, ¿cierto? Siendo 5 el máximo riesgo, que son aquellas actividades que demandan más un componente físico. Hablamos de las obras de ingeniería, actividades con manejo de maquinarias. Entonces, esos son niveles que nos dice allí el Estado, que debe ser asumido. La afiliación a la ARL debe ser asumida en su totalidad por el empleado. Ya la seguridad social, dependiendo de la naturaleza, pues van a haber unos montos, ¿verdad? Lo que no exime, dependiendo de la naturaleza del contrato, y lo que nos dice el Estado es que así no haya una contratación directa, hablamos de esos tipos de contratos que no son laborales, digámoslo allí, que es por prestación de servicios, ¿cierto? ¿Qué es una prestación de servicio? Es cuando la empresa necesita un conocimiento muy técnico sobre algunos aspectos y contrata a un tercero para que lo desarrolle, ¿cierto? Ese contrato de prestación de servicios pues tiene unos, dentro del Código de Comercio, tiene allí unas características, entre otras cosas, es que usted no tiene un jefe inmediato, sino que usted trabaja por metas o por logros. Y en ese caso, pues usted debe asumir todo el pago de la seguridad social. Pero eso no me exime la responsabilidad del empleador, porque el empleador debe verificar que todas las personas que estén desempeñando una labor para él estén afiliados a la seguridad social. Es decir, que así sea una actividad de contrato de prestación de servicios, el empleador debe estar está obligado a verificar que realmente se cumpla con esos pagos y esa afiliación, depende de la actividad de la cual esté desarrollando, ¿cierto? Eso es muy común en todas las obras de ingeniería. Entonces nos dice que el artículo 23 y 24 nos dice cómo es que se debe hacer los pagos dentro de esas obligaciones del empleador o contratante. Nos dice que hay que hacer unos pagos, sobre todo de la seguridad social, en unos tiempos, ¿cierto? Y lo mismo de las diferentes administradoras, porque hay algunas administradoras, sobre todo de pensiones y, bueno, riesgos laborales, que nos dice cuáles son esas obligaciones, están en el artículo número 24. Básicamente lo que nos dice allí esos dos artículos es que hay unos plazos para consignar, sobre todo, esas prestaciones sociales.
en unos plazos determinados, que son unos derechos que tienen esos empleados. Entonces, referente a los riesgos laborales, nos dice que ya les estaba diciendo a ustedes que el empleador es responsable de pagar la totalidad de la cotización a los trabajadores a su servicio. Eso no tiene ninguna discusión. O sea, la ARL, afiliación a la administradora de riesgos laborales, debe ser asumida en su totalidad por el empleador, dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar. Mucho cuidado con eso, con ese nivel de riesgo. Porque para ello, entonces, lo que se hace es que el monto de esa cotización a esa administradora de riesgos, pues corresponde, hay que hacerlo dentro de unos plazos que se señalen allí. O sea, dependiendo del nivel de contratación, el tipo de contratación, el nivel de riesgo. Porque yo tengo nivel 1. 1 son todos los temas administrativos. Hablamos de la secretaria, bueno, el secretario, el recepcionista, que no reviste ningún riesgo. Pero si es una persona que está dentro de una planta procesadora, pues lógicamente que no vamos a tener un riesgo 1 porque ya va a tener otros riesgos. Entonces hay muchas personas que a todos los colocan con riesgo 1 y cuando se va a hacer la reclamación, entonces es cuando vienen los problemas. Por eso es importante dentro de esos sistemas que tiene dentro de la autonomía, normalmente esas empresas pues tienen unos asesores que permite que haya claridad sobre esos procesos. Por eso hablamos de unos plazos, hablamos de unos niveles de riesgo, ¿cierto? Y lo que buscamos aquí es el cuidado integral de la salud integral de todo ese trabajador. Entonces aquí nos habla de dentro de esas obligaciones, acuérdense que estamos hablando es un poco más amplio de las obligaciones del empleador, porque ustedes deben elaborar un mapa mental y eso es lo que nos trae el tema de estudio. Entonces nos dice que dentro de esas obligaciones, en cuanto a riesgos laborales, el empleador debe programar, ejecutar un programa de salud ocupacional, ¿cierto? Que se cumple, que se aplique y pues que se ejecute en su totalidad. Dentro de esas obligaciones está también notificar a la administradora a la cual se encuentra afiliado el accidente, los incidentes o las enfermedades profesionales mediante una serie de formatos que ya maneja cada una de esas entidades prestadoras. Esas son obligaciones de ese empleador. ¿Qué más nos dice? Obligaciones, facilitarle los espacios y tiempos para que se capaciten, ¿cierto? En todo lo que hace las administradoras de riesgo normalmente hacen unas campañas de capacitación, entonces hay que facilitarles los medios, los tiempos para que el personal esté enterado, ¿cierto? Informar a la entidad que está prestada todas las novedades laborales de sus trabajadores, incluyendo el nivel de ingreso y los cambios en las vinculaciones y los retiros. Y cuando hablamos de la afiliación al sistema de seguridad social integral, o sea, ya no estamos hablando solamente de riesgos laborales, sino que es una obligación por parte del empleador afiliar a todos los empleados a la seguridad social integral, como lo dice allí la ley 100. La ley 100 dice que el sistema de seguridad son una serie de entidades, ¿cierto?, que se encargan de no solamente de salud, pensión y ARL, afiliación a riesgos laborales, sino que también hay otros beneficios, caja de compensación, y deben hacer sus aportes. Entonces aquí tenemos esas obligaciones. A pensiones, entonces normalmente la ley que dice que es el 16%. Dependiendo de la naturaleza del contrato, a
al empleado le corresponde el 12% y al trabajador asume un 4%. O sea, es una responsabilidad compartida. Y pues lógicamente que esa cotización pues aumenta en la medida en que el trabajador devengue un salario igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales legales. ¿Por qué? Esto significa que dentro de la normatividad que tiene el Estado, dice que todo trabajador aquí en Colombia no debe ganar menos de un salario mínimo. Por eso hablamos de la fijación del salario mínimo, que es importante, ¿cierto? Entonces, nadie puede cotizar al sistema de seguridad social integral un valor inferior al salario mínimo. Ahora, cuando los salarios son superiores a 4 salarios mínimos legales vigentes, es decir, estamos hablando de que se calcula por algo que se llama el índice base de cotización, que es un 40%. Entonces, después de que se eleva, digamos, 3.600.000 por el punto 4. Sí, ya después de que usted está devengando más de 3 salarios mínimos, pues ya el ingreso base de cotización supera o está superando el salario mínimo. Por eso nos habla aquí de que un trabajador, pues lógicamente que eso va a ser diferenciado. Entre más salarios mínimos, entre más dinero va a ganar, pues lógicamente que se aplica el índice base de cotización, que es sobre el 40%, ¿cierto? Si ese valor, ese cálculo, supera el salario mínimo, no hay problema. Si es inferior al salario mínimo, pues se cotiza sobre un salario mínimo. Eso es así. Y de ahí, pues para pensiones es el 16%. Es una responsabilidad digamos, compartida, excepto para aquellos contratos que no son laborales. Hablamos de prestación de servicios, ¿sí? Hablamos de el SENA, el contrato que si ustedes vieron las noticias del día de hoy, ayer, están en esa reforma pensional y están hablando de reformar también los contratos de aprendizaje del SENA. Ahí también está. Entonces, eso es lo que habla de pensiones. En salud aplica el 12,5, del cual corresponde el 8,5 al empleador y el 4% al empleado. En definitiva, el empleado siempre va a cotizar, se le va a descontar el 4% de su salario. Depende de la naturaleza del contrato, depende de la entidad, porque para las entidades públicas, si yo tengo un contrato con una entidad pública donde mi vinculación, digamos yo esté ganando un salario, ahí ya no me aplica el índice base de cotización, sino me aplican es sobre todo mi salario, el total de vengado. Ahí pago el 4% de pensión y el 4% de salud. Pero eso es un ejemplo nomás para aquellas personas que en algún momento tenemos o tuvimos un contrato con el Estado. De resto, si es empleado o tiene una vinculación de carrera administrativa, pues es el 12,5 y ellos pagan sobre el 4 y 8,5 si se cumple lo que estábamos hablando en el anterior, que nadie puede cotizar por debajo del salario mínimo. Entonces ese es el salud. Entonces para pensión el 16, para salud el 12,5. Si yo estoy trabajando por prestación de servicio, me toca asumirlo todo. Los riesgos laborales, entonces ya depende de los montos. Dice que la empresa, el nivel 1 paga sobre el punto
3,48% y el riesgo 5 como el 8,7% de la base de cotización del trabajo de lo que está realizando. Entonces es importante el nivel de riesgo sobre el cual se va a cotizar ese riesgo. Pues es administradora de riesgos laborales. También se tiene pues vacaciones, obligaciones al sistema de seguridad social integral, por eso hablamos de un sistema de seguridad integral, las prestaciones sociales. Entonces tenemos liquidación de vacaciones. Las vacaciones pues corresponden a 15 días hábiles, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando la persona trabaja todo un año. De esos 360 o 365 días, pues 15 son de vacaciones, ¿sí? Y si el contrato termina antes, pues se liquida de manera proporcional, es decir, que si no trabajó el año, pero trabajó 8 meses, pues se le liquidan vacaciones ya hay unas calculadoras, hay unos software que le permiten a usted calcular prestaciones sociales y la seguridad social también. Entonces, las vacaciones. También tenemos otras complementarios como son prima de servicios para todas las empresas que están vinculadas al sector productivo. Hago esta claridad porque ¿qué es en el sector productivo? Que la actividad económica que está desarrollando la empresa pues sea con ánimo de lucro. Si es una empresa unifamiliar, hablemos de las señoras que son de los colaboradoras allá, que son de servicios generales, pues ellas no tienen, porque como es un hogar, no es sin ánimo de lucro, pues ellas no tienen derecho a esas primas de servicio, ¿cierto? ¿Qué es la prima de servicios? Que se equivale a medio salario por cada uno de los semestres que elabore o la fracción, ¿cierto? Si no trabaja durante todo el año o los 6 meses. O sea, estamos la prima de mitad de año, prima de fin de año, auxilio de cesantías que corresponde como al 1%, ¿cierto? Cesantías, perdón. Este beneficio brinda al trabajador un medio de subsistencia. Cada año se liquida al 31 y corresponde a un salario de cada trabajador. Eso es las cesantías, porque hay auxilios de intereses de cesantías que es el 1%, ¿cierto? Entonces aquí estas cesantías se deben liquidar con el último salario mensual devengado, es decir, que si no se liquidó en un año y tiene otra vez un vínculo laboral y no lo han cancelado, se debe cancelar con el último salario devengado. Y equivale a un salario por año, proporcional o la fracción si no trabaja, auxilio de cesantías. Y los intereses de cesantías si es el 1% mensual o el 12% anual, calculada sobre el último periodo de las cesantías. También tienen derecho a dotación de calzado y ropa de labor. Esas son obligaciones del empleador. Depende de la labor que desempeñe, todo empleado con contrato a término indefinido que devengue una suma mensual o igual o inferior a 2 salarios mínimos debe recibir de su empleador cada 4 meses una dotación, o sea, 3 en el año. También ya subsidio familiar, ya eso es la afiliación a la caja de compensación, eso lo paga la caja de compensación dependiendo de los ingresos, ¿cierto? Subsidio familiar, subsidio de transporte, ¿para quién? Para los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos.
Eso es lo que dicen allí. Para este año, pues es creo que esa cifra que nos trae el material el de estudio estaba calculada para el año 2022. Es simplemente mirar es que es el 20%. El aumento, eso es para el 2023, ¿cierto? Sería ajustarlo, creo que son 160.000 pesos el subsidio de transporte para este año. Licencias de maternidad, eso también está en proceso de reforma, pero lo que nos dicen hasta la que está vigente es que tiene derecho a una licencia de 14 semanas, la cual puede iniciar 2 semanas antes de la fecha prevista del parto, ¿no? Esta pues debe ser remunerada, ¿por qué? Por el sistema de seguridad social. O sea, riesgos laborales es la que le paga allá esa licencia de maternidad. Usualmente lo que hace el empleador es que cancela, sigue pagando a su empleado y la administradora de riesgos, pues ya si eso es una política interna, porque se hace el desembolso al empleador o a la persona que está cotizando, ¿cierto? ¿Mm? Licencia de paternidad, por fin se acordaron. Tienen derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada para los padres. Bueno, eso es básicamente lo que se tenía del material de estudio. Ahora, esta actividad 2, que es plasmar la normatividad, lo que nos dice es que tiene una duración de 12 horas. El material de estudio se llama Normatividad para la liquidación de la seguridad social y que lo que nos pide elaborar es un mapa conceptual sobre esa normatividad y obligaciones laborales. Entonces nos dice que realice un mapa conceptual tomando como punto de partida las obligaciones del empleador, que fueron entre otras las que estábamos nombrando, explicando aquí, o contratante en la liquidación de la seguridad social según la normatividad, donde se tengan en cuenta las obligaciones, el concepto y la afiliación al sistema. Debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Es importante recordar que un mapa conceptual es un método de estudio que utiliza palabras claves, gráficos enlazados de manera estratégica con el objetivo de aprender contenidos de una forma más sencilla y rápida. Segundo, para la elaboración del mapa conceptual es importante tener en cuenta estos aspectos. Realizar la lectura de todo el material, recaudar la información necesaria sobre el tema, procesar esa información, ordenar y conectar los conceptos, revisar todos los detalles, ¿cierto? Usted puede hacer uso de diferentes programas. Aquí en la guía les dejamos unos enlaces. Hay diferentes herramientas para que ustedes puedan realizar esos mapas conceptuales. Como es una guía, pues podemos utilizar aplicaciones. Pueden también hacer un Word, lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en PowerPoint. La forma no es tan importante, lo más importante es el fondo. Como yo les decía por allí a ustedes anteriormente, tengo aprendices que están por allá en zonas donde la conectividad es difícil. Entonces, a esas personas que, por ejemplo, no tienen otro acceso sino un teléfono inteligente, pues háganlo a mano, lo escanean y me lo envían, ¿cierto? Esa es la forma. Entonces, el máximo dice que la extensión mínimo 1 y máximo 3 páginas. Eso es una guía. Digo, el formato ya les dije. Y pues aquí hay unos herramientas si ustedes quieren utilizar para que lo puedan elaborar allí. Bueno, esto es básicamente lo que teníamos para compartir con ustedes. Vamos a hacer aquí un recorrido. No sé si hasta el momento, si hay alguna pregunta.
Si no, pues voy a indicarles a ustedes aquí dentro de la interfase del curso. Esa es la interfaz del curso, donde están los materiales para que ustedes lo puedan hacer. Una actualización porque yo sé que eso nos saca por tiempos. Entonces ingresamos aquí. Bueno. Entonces tenemos esta es la interfase del curso. Voy a cambiar aquí mi rol. Voy a utilizar el rol del aprendiz para que podamos percibir la interfase de igual forma como lo ven ustedes. Entonces tenemos aquí la interfase de su curso. Por favor, abran donde dice anuncios. Aquí está inicio de la actividad y acuérdense que yo les coloco término de actividad cada vez que se sucede y las sesiones sincrónicas. Es importante que estén revisando. Yo les envío copia a sus correos de toda esa información, pero sé que no les está presentando conflictos. También aquí en información general está el foro de dudas, por favor, para que lo utilicemos. Y pues bueno, igual bueno, por aquí hay es Jason que hizo una pregunta ahorita, ya le daremos respuesta. Tendremos aquí entonces el material de estudio. Recuerde que se encuentra aquí donde dice actividades y guía 1. Tenemos la guía, tenemos los componentes formativos, ese componente que nos habla de esta actividad se llama el componente normatividad para la liquidación en la seguridad social. ¿Cierto? Entonces aquí está el material de estudio. Abrimos. Y están todas las obligaciones laborales. Aquí está. Entonces está la normatividad y están las obligaciones, que es el componente número 3. Entonces ahí está toda la obligación del empleador o contratante, por favor, para que las miren y sobre todo esto, entonces ustedes elaboren su mapa mental. Mire todas las obligaciones que están allí. Entonces, por favor, para que ustedes miren el material, tengan todas mira, aquí está que es las pensiones, las obligaciones, la salud, riesgo laboral, las vacaciones, bueno. Entonces está todo el material para que ustedes, por favor, realicen tiene 8 páginas, acuérdense. Tenemos prima de servicios, auxilio de cesantías, bueno, ahí están todas las obligaciones que tiene para que no se les vaya a quedar ninguna ahí en el tintero, por favor, para que la miren. Y lo que nos dice, ahí está la guía, ¿cierto? Entonces recuerde que en este azul está el material de formación y en los rojos está para que suban la actividad de aprendizaje número 2. Ya saben cómo hacerlo. Mirar la herramienta de evaluación. Aquí están los aspectos, la rúbrica, todos los aspectos que se van a evaluar y el botón verde para agregar la entrega. Les pido el favor. Ya pues esto se terminó, lleva un día, 18 horas de retraso, pero está habilitado hasta el término del curso, no hay problema. Por favor, hagan el ejercicio completo. Ustedes dan clic sobre el botón verde, agregar una entrega, pueden dar respuesta en este recuadro o elaboran en el formato y por favor coloquen, anexen el archivo. Donde pueden anexar un archivo, pueden anexar una carpeta, buscan el archivo, ok, pues aquí está guía del ideal, simplemente lo agregan, una vez aparezca ahí, suben el archivo a la plataforma del curso y una vez identifiquen que está el archivo ahí, denle en guardar cambios, porque no solamente me están llegando hasta este punto y no le dan guardar cambios y simplemente salen. Cuando ustedes salen, el envío automáticamente se guarda como un borrador. ¿Cuál es el problema del borrador?
que si hay una actualización de la plataforma, pues muy seguramente ese borrador se va a perder y se va a quedar sin esa evaluación. Entonces, por favor, denle guardar cambios. Terminen la actividad del envío. Yo les evalúo los borradores y los envíos, pero hago la salvedad en el momento de evaluar o de hacer el cierre administrativo de la ficha. Si ha desaparecido alguna evidencia, pues se va a quedar sin ese requerimiento. Yo le voy a dar aquí cancelar para que no tener problemas ahí con Crenar. Bueno, entonces básicamente eso es lo que teníamos para compartir el día de hoy. Ahora abrimos el espacio. Si hay preguntas, entonces, por favor, para que las hagan. Si tienen dudas. Sé que hay algunos aprendices que están muy juiciosos y ya terminaron de enviar, porque estamos ya en la actividad 3, pero ya han completado todos sus trabajos. Les agradezco, realmente han sido unos trabajos muy buenos. Pues veo que hay mucha claridad y que esa metodología de trabajar en equipos pues también ha funcionado y bueno, están cumpliendo que lo importante es que cada uno me envíen e identifiquen los autores de esa información. Entonces quiero saber si hay preguntas. Adriana, Ángela, Diana, Estefanía, Gina, Karen, Lady, Mirza. Profe, no, Mirza, por mi parte estuvo muy claro. gracias. Muchas Mirza, gracias. no, con gusto. Igual yo les he estado contestando a través de los diferentes medios que requieren para brindar soportes, entonces no ha habido ningún problema. Igual se han presentado dudas, las han hecho y las hemos resuelto en su momento. Entonces por eso aquí nos basamos en la explicación. Bueno, entonces si no hay más dudas, entonces vamos a terminar la grabación y la subimos una vez se genere. Agradecerles mucho el tiempo que han dedicado. Estamos pendientes, entonces quedo pendiente en todos los medios que hemos dispuesto para brindar el acompañamiento, el soporte. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que pase buena noche. Tengo la grabación.